Para hablar de condicionamiento clásico y sobre todo para hablar de los orígenes de su estudio científico, nos remontamos a finales del siglo XIX. Surgió en Rusia un grupo más o menos grande de investigaciones, de investigadores, mejor dicho, vinculados al ámbito de la fisiología, sobre todo. Se trataba de fisiólogos con un estudio, con un interés, en el estudio de la fisiología en diferentes especies de animales, entre los cuales se encontraba Ivan Pavlov, a quien seguramente pues ya conoceréis en mayor o menor profundidad, que fue pues una de las personas que sin duda cambió el curso de la historia en la psicología como ciencia. Él no fue psicólogo, esto es importante remarcarlo, que a menudo se mete a Pavlov como un psicólogo más. Es más, a menudo se pone a Pavlov como un ejemplo de psicólogo conductista. No era ni una cosa ni la otra. Ni fue psicólogo, ni le interesaba especialmente la psicología. A él le interesaba todo el apartado que tenía que ver con lo fisiológico, ¿no? Con las implicaciones que todas estas cosas tenía, por ejemplo, para el estudio del sistema nervioso, y ni mucho menos era un autoconductista. De hecho, Pavlov en muchas ocasiones se distanció desde el punto de vista teórico de ciertas concepciones conductistas, aunque evidentemente sí que supuso un antecedente y un precursor muy importante, ¿no? Sobre todo en lo relativo al desarrollo de procedimientos empíricos de investigación. En ese sentido sí que tiene pues una cierta relación, ¿no? con la psicología conductista, pero ya os digo, desde el punto de vista teórico no es del todo correcto considerarlo así. Es más, de hecho, Pavlov falleció en el año 1936, un momento en el que ni siquiera Skinner había llegado todavía a publicar su primera gran obra, que vino en el año 88, ¿no? O sea que no llegó a haber un trasvase de conocimiento directo entre Pavlov y figuras del conductismo, ahora me refiero al conductismo radical, como podía ser Skinner. En cualquier caso, Pavlov fue, como digo, pues un autor muy significativo para el desarrollo de la psicología experimental, incluso en un sentido más amplio, porque ya os digo que Pavlov nos dejó un legado muy importante que va más allá del descubrimiento del condicionamiento clásico. El legado que nos dejó Pavlov, al menos el que yo considero todavía más valioso si cabe, tiene que ver con lo que os comentaba, con ese desarrollo de procedimientos. Es que muchos de los procedimientos experimentales se adaptaron posteriormente para investigar cuestiones exclusivamente ligadas al interés de lo psicológico, ¿no? O sea que aprendimos mucho de sus trabajos y nos quedó un legado consistente pues, en el diseño de, por ejemplo, procedimientos de control, condiciones de control, uso de aparataje, registro exhaustivo de medidas conductuales, etcétera, etcétera. Pavlov se encontraba por aquel entonces investigando el proceso de digestión, como fisiólogo que era, en perros específicamente. Lo hacía junto con muchos otros colaboradores, entre ellos Edwin Whitmire, de cuyos trabajos se estaba encargando de realizar extensiones el propio Pavlov. Lo que hacían era situar, tenéis en las diapositivas un esquema, esto os lo voy a contar, situar a los animales, a los perros, dentro de una cabina experimental con un sistema de sujeción, de tal manera que los animales quedaban siempre frente a un pequeño pollete donde se ponía un hueco con comida. Esta comida normalmente era polvos de carne, de diferentes sabores, olores, texturas, etc. Evidentemente ellos tomaban medidas fisiológicas y una de ellas, y de hecho la más importante en este contexto, era la respuesta de salivación, de la que ya hemos ido hablando en vídeos anteriores. Lo que hacían era conectar a la boca de los animales, concretamente a los animales, una pequeña cánula que después iba conectada a un aparatito que iba registrando y recogiendo esas gotas de saliva, ¿no? Directamente se estaba midiendo el nivel concreto con el que estos animales estaban llevando a cabo ese reflejo de salivación. Esta respuesta se denominaba, por los fisiólogos de la época, secreción fisiológica, ¿no? Secreción gástrica, le llamaban concretamente, que era la respuesta de salivación que tenía lugar en presencia de comida. Llegó un momento en el que empezaron a darse pues, ciertas anécdotas, ¿no? Empezaron a observar los investigadores cómo los animales, en los momentos previos al comienzo de las sesiones experimentales, comenzaban a salivar. Es decir, las máquinas empezaban a registrar respuesta de salivación, que esto a día de hoy pues, es una cosa que nos resulta muy obvia, ¿no? Si toda la situación, toda la configuración estimular está dispuesta de tal manera que predice de una forma muy clara la aparición subsecuente de comida, pues es muy probable que al final esa configuración estimular en sí misma adquiera la capacidad de elicitar las mismas respuestas que elicita la comida. A día de hoy no nos pilla de sorpresa, por aquel entonces era una cosa más bien fantasmagórica, ¿no? Estamos ante respuestas fisiológicas que presumiblemente eran exclusivamente dependientes del estímulo, en este caso que era la comida, y se estaban dando en ausencia de ese estímulo. Entonces, ¿por qué estos animales están salivando en presencia de un estímulo, o sea, en ausencia de un estímulo, cuando sabemos que solamente deberían salivar en presencia de dicho estímulo, que es la comida? Fijaos hasta qué punto es elocuente esta ignorancia que en un principio había, evidentemente, porque todavía no se conocía nada, absolutamente o prácticamente nada de este tema,
que estos autores denominaron a estas respuestas de salivación, que tienen lugar en ausencia de comida, como secreciones psíquicas. Ya lo decía Skinner, ¿no? Que a medida que es más difícil identificar las variables de las cuales la conducta es función, mayor es la probabilidad de situar esas variables dentro del propio organismo, ¿no? Ahí es donde surgen siempre esos apelativos de esto es psicológico, esto es psíquico, esto es mental, cuando no tenemos ni idea de dónde viene, sobre todo, ¿no? En el momento en el que uno identifica de manera clara las variables de las cuales depende ese comportamiento, deja de haber espacio para ese tipo de expresiones, ¿no? Las secreciones psíquicas dejaron de ser secreciones psíquicas en el momento en el que comprendimos el mecanismo que había detrás y en el momento en el que recibieron el nombre de respuestas condicionadas, ¿no? Un término mucho más ajustado, aunque es cierto que es un término también en buena medida impreciso. De hecho, el término de respuesta condicionada, hablaremos de la respuesta condicionada más adelante en profundidad, es un término que proviene de una mala traducción de los textos de Pavlov en ruso al inglés. Pavlov en realidad lo que quiso especificar, que no sé cómo se decía en ruso, pero parece ser que la expresión que él quería utilizar o que quería darle a estos estímulos era la de estímulos condicionales, no condicionados. De manera que el término condicionado puede dejar un poco la sensación de que el estímulo se condiciona. No es que el estímulo se condicione, es que el estímulo es una condición para que pasen según qué cosas. Pavlov lo que intentaba era resaltar esa condicionalidad en la función del estímulo, ¿no? Por eso lo intentó llamar condicional o con el equivalente en ruso. Se tradujo al inglés como condition y esto pasa al español como condicionado, que es como lo llamamos a día de hoy. Tampoco creo que sea un drama, o no demasiado drama, porque de hecho ha tenido su parte ventajosa. Ya veremos en la parte de control de la conducta por el estímulo que en el condicionamiento operante, en determinadas situaciones con una cierta complejidad, hay unos estímulos que reciben el nombre precisamente de estímulos condicionales. Gracias a que este término quedó libre por esa mala traducción, el término condicional se aplica a día de hoy para situaciones de control condicional, precisamente en condicionamiento operante en este caso. Ahí queda la anécdota. El caso es que el descubrimiento de Pavlov, aunque evidentemente se atribuye a Pavlov el descubrimiento del condicionamiento clásico, quizás no fue la primera muestra. Ya hay algunos investigadores que apuntan a investigaciones previas que ya de alguna forma presentaban datos que podían llegar a interpretarse como condicionamiento clásico, pero es verdad que Pavlov fue el primero que empezó a profundizar de verdad en todas estas cuestiones. Sí, el descubrimiento del condicionamiento clásico no fue lo que os he contado. Eso fueron las anécdotas que a estos investigadores, Pavlov entre otros, les llevaron a pensar que podrían estar ante un fenómeno digno de estudio, ¿no? Y que merecería la pena ser explorado. Pero eso no fue el descubrimiento en sí mismo. ¿Cuándo consideramos que el condicionamiento clásico se descubre, por así decirlo? Pues en el momento en que se describe de manera sistemática a nivel científico y por tanto a nivel riguroso. Pavlov empezó a partir de esas anécdotas a diseñar experimentos específicamente dirigidos a explorar ese tipo de situaciones. Ahí fue donde empezó a utilizar ya estimulación pues mucha más propia de situaciones de laboratorio, ¿no? Existe todavía circulando por ahí el mito de que Pavlov utilizaba campanas, ¿no? Y campanas que emparejaba con la comida. Pavlov, hasta donde sabemos, nunca utilizó una campana, lo que utilizaba eran metrónomos, son aparatitos que emiten sonidos con una frecuencia muy característica y que permiten la homogeneidad interensayos, o lo que es lo mismo, permite que ese mismo estímulo se pueda presentar en condiciones prácticamente idénticas una y otra vez. La campana no es un buen estímulo para utilizar en un estudio de laboratorio, porque es muy difícil asegurar que una campana vaya a sonar exactamente igual todas las veces, ¿no? Con un metrónomo solucionamos este problema. ¿Por qué la gente dice o piensa o se sigue difundiendo el rumor de que se utilizaban campanas? De nuevo, probablemente por una cuestión de traducción. Ya os digo que yo no tengo ni idea de ruso. Por lo que me han dicho, el término que Pavlov utilizó para designar a los metrónomos, al inglés se tradujo como bell. Bell es campana, ¿no? Parece ser que es que no había un término específico, debe ser que en ruso se decía muy parecido, se tradujo al inglés como bell y de nuevo llegó al español como campana, y a día de hoy seguimos pensando que Pavlov utilizaba campana cuando realmente no fue así, hasta donde sabemos. De hecho, que yo haya sido capaz de identificar, Pavlov solamente mencionó campanas específicamente una vez, que fue en su libro Conditioned Reflexes, Reflejos Condicionados, del año 1927, y lo puso como ejemplo de estímulo que podría utilizarse para que un condicionamiento clásico tuviera lugar. Es decir, él lo que decía es que no había que restringirse a los estímulos necesariamente utilizados en investigaciones de laboratorio, sino que el proceso, el mecanismo de aprendizaje podría desarrollarse utilizando otro tipo de estimulación. Ahí fue cuando dice en un determinado momento, por ejemplo, campanas, silbatos, me parece que decía, u otros estímulos incluso visuales, ¿no? No tenemos por qué restringirnos al sonido del metrónomo, obviamente, aunque fue lo que más utilizó él en un principio, las primeras investigaciones.